de eso estamos hablando, ¿qué empiezan a pensar? ¿A dónde encuadrarían al paciente? ¿Que necesita tratamiento médico, quirúrgico o TAVI? Bien, perfecto. Y por la, pero la edad, ¿qué les dice? En el centro que yo hice todas estas cuestiones de estructural, 75 años era el punto de corte. Estos pacientes directamente ni se discutían, o sea, se evaluaban directamente para que vayan a TAVI. Naturalmente no es una realidad nuestra, pero bueno, seguramente va a ser una tendencia de un futuro cercano, en los próximos años. Este paciente tiene como antecedente que es hipertenso, tiene insuficiencia renal crónica, es diabético, tiene lesiones moderadas en la coronariografía y tiene fibrilación auricular paroxística. Con eso, levante la mano, ¿quién ya piensa en cirugía? ¿Y quién piensa en TAVI? ¿Y en tratamiento médico con esto? ¿Ninguno? Bueno. Cuando vamos al ecocardiograma, a hacer el análisis fino que nos enseñó aquí el doctor Egea, decimos que tiene una función borderline, al borde de empezar a ser moderada, diría, con estenosis aórtica claramente severa, insuficiencia mitral moderada, insuficiencia tricúspide moderada con hipertensión pulmonar moderada. Todo moderado fácil. Yo creo que esto ya pone alerta para quienes estaban pensando en ir a cirugía. Me parece que el semáforo empieza a cambiar del amarillo al rojo, ¿no? El electrocardiograma no dice mucho, tiene un PR al borde, un QRS angosto, un QT normal. No nos aporta demasiada cosa, y la tomografía que nos dijo el Nico que hagamos, porque teníamos duda de qué hacer con este paciente, dice que tiene severa calcificación de la válvula y nos da mediciones que nos sirven para tomar decisiones si vamos a pensar en un implante percutáneo. ¿Alguno de ustedes conoce un cirujano que haga tomografía antes de decidir la cirugía? ¿Cuánto estiman, a grosso modo, Maylén, vos, cuánto estimas que es el mismatch en los pacientes que van a reemplazo quirúrgico valvular aórtico? Si me tenés que decir un número overall, así. Si te tendría que decir antes que usaban la válvula St. Jude, te diría que el 80% tenía el mismatch. Ahora ha disminuido un poco. ¿Y ustedes creen que esto, conocer cuál es el diámetro, cuál es la dimensión de la válvula, les cambiaría en algo los cirujanos? Te cambiaría la decisión antes, por ejemplo, porque los cirujanos miden el área, digamos, dentro de la cirugía, y con eso deciden, pero sí te podría cambiar antes para ver si tenés que hacer agrandamiento anular o tenés que cambiar la técnica quirúrgica, no solo poner la válvula. Eso sí serviría. Esto debiera ser para que la cirugía no sea cómoda en beneficio del paciente, porque digamos, mismatch no es solamente una cuestión de medición, sino que tiene un impacto en la calidad y en la durabilidad y en la longevidad del paciente, digamos. Entonces esto debiera obligarlos a los cirujanos a decir, no voy a poner un medidor de una válvula 20, sino que voy a tratar de que sea más grande, que calce, tomarme el trabajo de poner un dispositivo ahí más grande. Nosotros estamos totalmente obligados, porque cuando vamos a elegir la válvula percutánea sale de aquí el número de válvulas que le vas a poner. No puedes ponerle una más chica porque no das puntos, quedaría volando, flotando en la aorta, en un primer latido se iría. O sea que me parece que así como nosotros hemos aprendido prácticamente todo de los cirujanos, porque nuestra experiencia está basada en lo que ellos hacen, en lo que les fue bien y en lo que les fue mal, me parece que por ahí esto es un buen aporte para ellos. Bueno, el resto de los estudios no dice mucha cosa. Yo creo que es un claro paciente, fácil de determinar que debiera ir a reemplazo valvular percutáneo. Después al último les muestro cómo nos fue. ¿Cómo uno toma la decisión? Parece fácil, pero están estos sistemas de scoring que lo usa todos los estudios que hay para enmarcar los pacientes, porque uno habla de mortalidad, y la mortalidad tiene que ver con esto. O sea, tiene que ver con qué paciente estamos trabajando, tiene esta edad o tiene 10 años más o 10 años menos, o sea, eso es lo que cambia.
No sé si alguna vez lo han hecho, pero podemos ir rápidamente solamente para mostrarles qué es y cómo se hace. Esto es el Euroscore, ha ido cambiando en los años, ahora tenemos una versión más moderna. Les diría que subestima bastante el riesgo, nada que ver con el riesgo que podríamos calcular en nuestro medio, pero bueno, sin duda sirve para encuadrar el paciente. Son cuestiones bastante fáciles las que nos pregunta, en general son todas cosas dicotómicas y fáciles de llevar a cabo, de completar, digo, y si no tenemos la definición justa. ¿Ah? Por ejemplo, es una cosa muy común cuando vamos a completar la enfermedad pulmonar que no sepamos a qué se refiere. Y nosotros podemos tener diagnóstico del paciente con EPOC por espirometría y no significa esto. Esto significa que los pacientes están usando corticoides o beta 2. La espirometría puede ser severa y no nos autoriza a poner esto en el score. O sea, tiene sus definiciones y uno debiera respetarlas para que hablemos todos el mismo idioma. Igual no hay EPOC que no se beta 2. Los hay. Muchas veces es la primera espirometría la que vos le haces evaluación. Exacto. Entonces, digamos, vos vas a iniciar el trámite y lo tenés al paciente ahí y es EPOC. Sí, no para esto. Entonces, si queremos hablar el mismo idioma, por ahí hay que tomarse el trabajo de leer lo que significa cada una de estas cosas. Nuestro paciente dijimos que era diabético y estaba en insulina, no tenía patología extracardíaca que sepamos, el Doppler era normal, no tenía el resto de las cosas, estaba en una clase funcional 4, dijimos, había estado internado recientemente, no tenía clase funcional en angina, la función ventricular estaba moderadamente deteriorada, no tenía infarto y sí tenía hipertensión pulmonar. Esta iba a ser una cirugía electiva y si fuese a cirugía iba a ser un procedimiento doble, ¿no? El cirujano está obligado con lesiones del 50% a reemplazar la válvula y a hacer bypass, o sea que debiéramos seleccionar ahí. Le digo, estas son todas cuestiones que salen de leer las definiciones, pero bueno, claramente no era fácil este paciente. El Euroscore es un poco, el STS digo, es un poco más complejo en su manejo, porque es más tedioso en completar los datos, pero a su vez nos da información que es bastante aproximada, les diría, y hoy por hoy sin duda más cercana a lo que nos pasa en nuestro medio. Completo 2 o 3 cosas básicamente para ver. Esto también sin dudas tiene sus definiciones y vuelvo a decir, hay que conocerlas para poder hablar el mismo idioma. Aquí contempla, por ejemplo, la irradiación del tórax y la enfermedad hepática y cosas que en la gran mayoría de los otros scores no estaba. Bueno, pongo como para que me dé algunos resultados. Ahí estaba la fibrilación auricular, me la pasé. Y bueno, bla bla bla, le vamos a cambiar la válvula aórtica porque es una válvula degenerativa. Listo. Vamos aquí y calculamos y este score nos da un poco más de datos, que está bien, la mortalidad es un punto duro sin duda, pero la morbimortalidad es una cosa muy importante que uno no le presta atención, pero a la hora de hacer un análisis de costo-efectividad es muy importante cómo terminan los pacientes, porque no es lo mismo 10 días de unidad coronaria que 3 o que 50. ¿Ah? Les diría que es muy importante para ayudarnos a encuadrar al paciente. Bueno, todo lo que viene, les prometo que es rápido, no creo que lleve más de 10 minutos. La idea es que este era el módulo de enfermedades, que esto que sigue es el módulo de enfermedades valvulares. La clase de hoy era relacionada a estenosis aórtica severa y mi nombre es Adolfo Ferrero, trabajo en el hospital privado y me dedico a hacer cardiología intervencionista y estructural. Esto lo paso rápido porque podría ponerme a tomar examen de lo que les dijo el Nico recién. Algunos, cuéntenme qué hizo con el último paciente sintomático que tuvo con estenosis aórtica sintomática y no lo mandó a cirugía. La pregunta sería, ¿por qué no lo mandaste a cirugía?
Porque está pasada. Decime la causa. ¿Qué tenía? ¿Por qué? ¿Qué le pasaba? Era crítica, se tenía que operar, ya tenía síntomas hace 5 años, o sea, yo tenía 37 años y había decidido no operarse y se internó con un IAP y después se puso séptico y lo llevamos al coro, pero digamos hacer una valvuloplastia de emergencia y la familia lo quiso y bueno, Eso nos se pasó, paró 2 meses antes de eso. eso nos pasó el sábado. Eso nos pasó el sábado. Bueno, les dijo Nico, y esto es una cosa que nos pasa, o sea, y se los dijo claramente, digamos, un paciente con estenosis aórtica severa sintomática no es igual a cirugía o a tratamiento. Muchas veces cuando pensamos que la morbilidad que tiene el paciente no le da longevidad, bueno, es momento de limitar el tratamiento, o si les gusta más decir, bueno, le demos tratamiento médico, que en realidad uno lo que hace es optimizar un poco la insuficiencia cardíaca al punto que puede, y bueno, la naturaleza dirá, ¿no? Muchas veces estamos condicionados a esto. Y lo otro es muy fácil, cuando vamos a pensar en qué hacer, estratificamos el riesgo y los scores están muy bien, pero por algo no son indicación clase 1 en la cirugía. ¿Saben cuál es lo primero que aparece en las guías como indicación clase 1 en la toma de decisiones de los pacientes? Usted, doctora, de verde ahí. ¿Cuál es la indicación clase 1 cuando uno analiza el riesgo? ¿De dónde surge que cuando uno dice este paciente necesita tal tratamiento se justifica en esa herramienta y nadie la puede discutir? Es el Heart Team. Se supone que, digamos, es una decisión equilibrada, o sea, está, o debiera estar al menos el anestesista, el cirujano con nosotros, los cardiólogos intervencionistas, los cardiólogos clínicos, y por qué no el gerontólogo, el diabetólogo. Bueno, si el paciente tiene alguna condición distinta, por ejemplo, si es EPOC, ¿por qué no el neumonólogo para ayudarnos en la toma de decisión? Lo que decide el Heart Team es lo único que tiene indicación clase 1 y que no se discute. O sea, si decidimos en grupo que el paciente necesita TAVI, va para ese lado; si necesita cirugía, va para ese lado, porque se supone que tomamos la decisión más equilibrada, ¿ah? Lo cual suena lógico. ¿Y qué pasa o cuando mandamos un paciente a cirugía que no tiene síntomas? Nico, ¿cuándo fue la última vez que mandaste un paciente sin síntomas al reemplazo de válvula aórtica? ¿Y por qué, digamos? No sé si también tiene todos síntomas. Los tuyos son todos caños. Son todos menos cañitos que yo. No, con síntomas largos. Sí, he mandado 2 con síntomas largos. Por estudios. ¿Alguien más ha mandado a algún paciente asintomático al reemplazo valvular? Bueno, alguno levánteme la mano y dígame rápidamente una cosa que se le ocurra. Nico dice, le hice un estudio y el estudio me dio mal. ¿Cuál sería la otra causa por la que uno manda? Vos. Exacto, hay que hacer una cirugía concomitante y tiene estenosis aórtica quizás hasta moderada más. Obviamente no tiene ningún síntoma. Bueno, las hay. O sea, hay indicaciones. Surgen del eco, Nico lo dijo muy bien, cuando ha sido la válvula ha sido rápidamente progresiva o tiene deterioro de la función sistólica, la hipertensión pulmonar es crítica. Los test, la ergometría nos puede desenmascarar que ese en realidad no era verdaderamente un asintomático, sino que estaba sintomático, nada más que enmascaraba los síntomas, el BNP, o necesitamos ir a una cirugía concomitante. O sea, existe la indicación en los pacientes asintomáticos. ¿De qué vengo a hablarles? De el reemplazo percutáneo de la válvula aórtica. Existen un montón de devices distintos. Nosotros alrededor de la historia hemos ido inventando nuevos dispositivos y nuevas generaciones de dispositivos. Nosotros en Córdoba tenemos disponibles 3 de estos dispositivos, que son la Edwards, la Evolut Pro, Accurate Neo, y Pórtico está entrando. Es muy parecido a la Argentina, son los únicos devices que tenemos para implantar a los pacientes, que sin ningún lugar a duda tienen sus características. A grandes rasgos, la única que es balón expandible es esa de la superior izquierda. Todas las otras válvulas son autoexpandibles. Es una condición técnica. ¿Cómo les justifico que la técnica que yo uso, la que me encanta usar, debe usarse en los pacientes? Bueno, gracias a Dios, en los últimos 15 años hemos ido presentando evidencia y comparándonos inicialmente con el tratamiento médico, con los pacientes que eran futiles. El cirujano decía, no lo puedo tocar porque
se me va a morir en la cirugía, entonces ese había que darle una respuesta. Entonces empezamos con riesgo extremo, con el estudio Partner, y fuimos dando evidencia que se las voy a mostrar rápidamente, los puntos duros nada más como para seguir adelante. ¿Alguien sabe cuándo fue implantada la primera válvula percutánea? ¿En qué año? 2002. En el 2002. O sea, primero empezamos a testearla en animales, como se hacen siempre en nuestros procedimientos. Uno prueba el dispositivo, la factibilidad de la liberación del dispositivo y si es efectivo o no, 10 años antes de la primera vez que implantan una válvula. ¿Y saben cuántos años tenía ese paciente? 56 años, estaba muriendo, tenía un riesgo absolutamente prohibitivo y los médicos que la pusieron de una manera que no tiene nada que ver con la que se pone hoy, por punción transeptal del ventrículo izquierdo, una cosa tremenda, digamos, transeptal ventricular quiero decir, o sea, no del septum intraauricular. La cuestión es que el paciente ese sigue vivo, es increíble. Y usaron la primera generación de la válvula, que es a balón expandido. Y de ahí hicimos estudios que fueron marcando hito porque fueron trayéndonos evidencia y permitiéndonos ampliar el uso del dispositivo. Los estudios Partner, ese fue el primero, digamos, tenía 2 cortes, ahí se las muestro bien. Después empezó, o sea, siguieron los estudios Partner, hay 1, 2 y 3, eso es fácil. Corval, que es la otra válvula, empezó a hacer sus estudios concomitantes en pacientes de moderado y bajo riesgo. Y bueno, de ahí surge la evidencia que tenemos. Este es el estudio Partner. En esta parte nos vamos a centrar solamente en los inoperables, que es lo que le decía, los cirujanos no los querían tocar. ¿Y cómo les fue a estos pacientes? En 24 meses, fíjense, a la izquierda tienen la totalidad de las muertes y tiene 20% menos de mortalidad cuando le ponemos una válvula percutánea a estos pacientes de riesgo extremo versus a los que los manejamos médicamente, y lo mismo pasa con la muerte cardiovascular, nada más que es bastante menor o bastante mayor la diferencia, casi el 50% menos de mortalidad. Esto tiene una gran trampa, y si se recuerdan la curva de Bramwell que nos puso Nico recién, decía que cuando los pacientes estaban sintomáticos prácticamente a los 2 años estaban todos muertos. Bueno, fíjense que en este caso les pasa casi a los 5 años. ¿Y esto por qué es? Porque dentro de esto que llamamos tratamiento médico estaba la valvuloplastia incluida. O sea, esos pacientes era tratamiento médico más valvuloplastia versus la válvula. Por eso llegan vivos más tiempo, porque esos pacientes estaban realmente mal y estaban sintomáticos. O sea, si hubiesen estado muertos, les diría la gran mayoría alrededor de entre los 2 y 3 años. Bueno, de nuevo lo mismo, cuando vamos a los 5 años la muerte cardiovascular es diametralmente opuesta cuando les ponemos una válvula que cuando no. Vamos al otro grupo. Esto es Partner B y esto le llaman Partner A. Casi 300 pacientes. Aquí nos empezamos a comparar con la cirugía. Antes nos comparábamos fácil, era prácticamente no hacer nada, porque no existe un tratamiento médico para la estenosis aórtica, por eso estaba la valvuloplastia. Lo otro que tratamos es la insuficiencia cardíaca, y que es muy difícil de tratar porque hay un problema mecánico. Entonces empezamos a ver y compararnos con la cirugía para ver cómo nos va. Y empezamos a demostrar al menos que en esos pacientes que eran altos riesgos, que uno planteaba que tenían mortalidad muy alta, no somos inferiores. Eran estos estudios que son de no inferioridad. Entonces demuestra el TAVI ser no inferior a la cirugía. Esto es 2010, 2011, la evidencia, o sea que los pacientes venían tratados desde el 2005 con los dispositivos de primera generación, porque van a ver, y es discordante con la información que sigue, pero en realidad mucha de la explicación tiene que ver con eso. Los dispositivos sin duda han ido mejorando en su diseño, siendo más fáciles de poner, teniendo más efectividad y menos complicación. Cuando vemos todas las otras causas, estos estudios de no inferioridad siempre testean varias cosas para mostrar no solamente la no inferioridad, sino demostrar ser superiores en algo, digamos. Y cuando vemos, sobre todo, el TAVI es superior en el stroke, tiene bastante menos stroke que la cirugía, y bueno, la mortalidad, vuelvo a decirles, es
bastante inferior. Este no es el estudio de Partner, este es el estudio de Corban. Cuando avanzamos un poco y dijimos, bueno, si los pacientes de alto riesgo les producimos menos stroke, tenemos menos sangrado y tenemos una mortalidad parecida, en realidad un poco más baja, ganamos ese segmento de pacientes. Es muy importante lo que decía Nicolás, esto se estaba comparando con los resultados quirúrgicos americanos y no con los nuestros. Digamos, esas cirugías tenían muy bajo % de mortalidad y de complicaciones, no es extrapolable a nuestro medio, lamentablemente, y empezamos a ir al riesgo intermedio. Si dijimos, con los dispositivos viejos que teníamos, somos comparables y hasta mejores que la cirugía, ¿qué pasa con la evolución del tiempo y con nuevos dispositivos? Entonces, estudios un poco más abarcativos de un número más grande de pacientes, y empezamos a ver que esta cuestión de la diferencia entre mortalidad se mantiene incluso en los pacientes de riesgo intermedio. En lo que tiene que ver con los accesos de todo tipo, ustedes saben que la válvula puede ponerse por muchos lados. El que más usamos es el transfemoral, pero se usa transaxilar, transcarotidio, transaórtico, transapical, transcavo, o sea, por vía venosa, cruzando la aorta, y se puede poner por ahí. Sin duda el de riesgo más bajo y el más efectivo es el femoral, por eso cuando vamos al riesgo intermedio comparamos, bueno, la cirugía normal con la transfemoral, y somos superiores en el riesgo intermedio, tenemos menos mortalidad que la cirugía. Les muestro puntos duros para no marearlos, o sea, en cirugía tenemos gran impacto. ¿Qué pasa cuando seguimos a los pacientes a largo plazo? Digamos, pasada la mortalidad inicial de la cirugía, a largo plazo somos parecidos, digamos. Eso quiere decirnos que la durabilidad de la válvula es bastante parecida. Largo plazo, 2 años, pero riesgo intermedio, tengo un paciente de 65 años. It's coming. Pero sin duda... Que, o sea, la pregunta es qué pasa, o sea, los estudios empezaron en 2012, estamos en 2020, la pregunta es qué pasa en 2030. Bien, cuando empezamos en el 2012 no empezamos con estos, ni con riesgo bajo, o sea que lamentablemente necesitamos más tiempo. Lo que sabemos es que la durabilidad de la válvula, hasta el tiempo que la hemos seguido de 7 años, es mejor que la quirúrgica. Sin duda, hay que esperar los 12 o 15 años que dura la válvula para saber. La pregunta es, ¿adentro de un TAVI se puede poner, o sea, adentro de una Corban se puede poner otro Corban? A eso voy. Es muy importante. Es muy importante, sí, porque digamos, ese es el speech de los cirujanos. Lo tenés copiado de ahí. Me encanta eso y está bien, porque es, digamos, la historia de la hemodinamia y la explicación siempre tiene que ver con eso. Repetidamente nosotros le decimos a los cirujanos, bueno, pero sí, está bien, aquí éramos medio parecidos, pero nosotros tenemos algo mejor ahora. Y bueno, y se supone que esto mejor va a demostrar mejor. Y siempre venimos como corriendo la historia medio de atrás porque nos falta mucho tiempo. Una terapéutica que tiene 20 años que se compara con la cirugía que tiene 60. Y hay explicaciones que las podemos dar hasta donde las podemos dar, digamos. Ese primer paciente con una válvula de primera generación está vivo con su válvula. Seguramente se la van a cambiar en breve, pero a lo que iba tu pregunta es mucho menor riesgo hacer un TAVI en TAVI que hacer una recirugía. Cosas diametralmente opuestas. ¿Cuál es el talón de Aquiles del TAVI en TAVI? Los accesos a las coronarias. Porque el problema de estas válvulas es que tienen los leaflets cosidos a un stent y abarcan gran parte, digamos. No son como los leaflets nativos que están puestos en un nadir y de ahí se mueven, sino tienen otra configuración para que cierren. Entonces, cuando vos pones una válvula dentro de una válvula quirúrgica o dentro de una TAVI sobre todo, generás como una especie de tubo entre la válvula aórtica, la unión sinotubular y los senos. Entonces, si tu paciente inicialmente tenía coronarias bajas, empiezas a estar en un problema. Que le están buscando la solución, pero es una cosa que dentro de 10 años quizás tengamos datos. O a lo mejor haciendo una tomografía. No, o sea, lo que hemos hecho para salvar esa situación
es hacer una chimenea, decimos nosotros. O sea, vos ponés catéteres en la coronaria que sea más baja y que crees que la vas a ocluir, con el stent puesto y todas las cuestiones, implantás la válvula y haces un angiograma para ver si hay oclusión de las coronarias, si hay compromiso. Si lo hay, pones el stent, que no tiene que ser forrado, un stent común, que evita que el ostium se cierre, porque queda como una chimenea. Eso está bien, tampoco hay grandes datos a largo plazo. Los stent tienen los riesgos de los stent, la trombosis, la necesidad de la antiagregación y la restenosis, digamos, que naturalmente estos se usan todos stent con droga, pero existe. Y las válvulas quirúrgicas hay una cosa que la deben haber sentido nombrada o la van a sentir nombrada, y una técnica que se llama basílica. O sea, cuando vos predecís que el leaflet te va a tapar la coronaria, lo que podés hacer es perforarlo y cortarlo, de tal manera que cuando se abre de esta forma. O sea, el leaflet entero se abre como una sábana. Cuando lo cortaste al medio, cuando se abre, se separa y va a dejar acceso al flujo, digamos, a las coronarias. Nos pusimos agresivos y fuimos más allá adelante para ver qué pasaba en los pacientes que le preocupan a la doctora con bajo riesgo, y vemos que a pesar de que la mortalidad quirúrgica, fíjense, estamos hablando de mortalidad quirúrgica de reemplazo valvular que tenía 2,1%, que yo creo que en nuestros centros es bastante difícil de acomodar. Igual así la mortalidad del TAVI tenía 0,5%. Y cuando lo seguimos a largo plazo, naturalmente el problema de la cirugía es la cirugía. O sea, si el paciente anda mal inicialmente, tenemos problemas, y si no, empezamos a ser comparables. ¿Por qué? Porque nuestras válvulas están basadas en las válvulas quirúrgicas. Edwards Sapien, que es esa balón expandible, es la misma que usan, tiene la misma tecnología que la trifecta. O sea, es la misma válvula que se pone distinto. O sea, uno esperaría que duren al menos lo mismo. Cuando vemos, como les dije, cuando queremos agrandarnos y mostrar más cosas, hacemos scores combinados en contra de lo que tiene la cirugía, que son los sangrados y el stroke, y bueno, realmente es superior sin duda. ¿Cuál es el talón de Aquiles? No solamente lo que vos decís, que es el deterioro de la válvula, sino que nosotros tenemos nuestras propias complicaciones que son bastante parecidas a las quirúrgicas y algunas diferentes, digamos. El sangrado, a pesar de que lo nuestro es mínimamente invasivo, es bastante parecido a lo que tienen los cirujanos. Es menor, pero es bastante parecido. De todas maneras, vuelvo a lo mismo, nuestra tecnología va desarrollándose y tenemos dispositivos de cierre percutáneo y cosas que hacen minimalista la situación, y los sangrados han ido disminuyendo. Incluso que los intervencionistas han ido aprendiendo cómo evitar complicaciones. Vuelvo a decir, es una técnica nueva que se compara con hace 60 años de cirugía cardíaca. El leak perivalvular es uno de los talones de Aquiles de la gran mayoría de las válvulas. Eso es insuficiencia aórtica y eso es más mortalidad, sobre todo cuando es severa. ¿Qué han hecho las válvulas para evolucionar? Han diseñado una cosa que comúnmente se llama una pollera. Tiene un faldón la válvula que uno la implanta y rellena más espacio, y ha disminuido el leak a 1/3. O sea que empieza a resolverse, digamos. El tema del stroke es una cosa obvia y bastante difícil de combatir, porque la válvula es un stent que se va a expandir sobre esa válvula toda calcificada, y cualquier fragmento de esa válvula o de todo el trayecto de la aorta que nos lleva a poner la válvula que se desprenda puede ir a parar al cerebro y producir stroke. De todas maneras, también, sobre todo por los pacientes de bajo riesgo, ya tenemos filtros, hay un montón, pero ya hay uno comúnmente usado que es un filtro de las dos carótidas que se llama Sentinel, que se pone por vía radial, y, bueno, y son filtros como los que usamos para el stenting carotido, que están bastante bien. La insuficiencia renal, esa la disminuimos usando la menor cantidad de contraste posible, y los bloqueos AB, que eso es bastante comparable al quirúrgico. ¿Ah? Largo plazo, esto es largo plazo, y cuando vemos la degeneración de la válvula, naturalmente empieza a los 5 años, como pasa en los quirúrgicos, empieza a ser moderado, pero fíjense, a los 8 años todavía no hay
degeneraciones severas de la válvula que lleven al cambio valvular, lo cual es una buena noticia. Todavía falta, quizás cuando tengamos datos a los 15 años uno va a saber realmente si es comparable o no, espero que sea mejor. Y me quedan 3 diapositivas. Esto es cuando uno va a decidir entre cirugía y TAVI, era un poco lo que les decía Nicolás, las cosas están bastante bien establecidas. Aquí no hay mucho que discutir, la fragilidad de un paciente es una cuestión visual, pero existen scores múltiples para que veamos fragilidad, es una cosa que es a favor de TAVI sin duda, pero les diría que la cosa viene aquí porque son todas situaciones que están fuera de todos los scores, se están adaptando pero todavía están fuera de los scores. La aorta en porcelana no la dice ningún score y es una contraindicación quirúrgica. El cirujano necesita hacer 3 cosas sobre la aorta torácica: cortarla para acceder a la válvula, clampearla para poder poner la bomba de circulación y ponerle la cánula. O sea, hay que agredir la aorta, y ni hablar si tuviese que hacer bypass, ¿no es cierto? Entonces eso es una contraindicación absoluta y es una cosa que se ve fácilmente en la radiografía. El paciente tiene aorta en porcelana y ve la radiografía, está toda marcada. La irradiación del tórax, ¿dónde estás? Me parece que estaba aquí. Bueno. Esta, la tercera. Secuela de irradiación. Hoy los pacientes que irradiamos quizás no tengan este problema a largo plazo, pero los que irradiábamos hace 30 años era realmente una cosa tremenda. Los quemábamos todos a los pacientes, porque antes no usábamos estos colimadores que uno dice, bueno, voy a hacer una irradiación en un punto particular. Eso es una tecnología moderna. Antes realmente era muy nociva, y cuando tenían cáncer de mama o linfomas o cuestiones en el tórax eran realmente muy dañinas para el corazón. Es muy difícil para los cirujanos en esa situación operar, porque no es un problema solo del tórax sino del corazón. El pericardio está irradiado, el músculo está irradiado, las coronarias están irradiadas, la aorta está irradiada, y existe la patología actínica de eso. Nosotros tuvimos, ahí están recordando las chicas, una paciente de 47 años que le pusimos un TAVI hace un par de meses, que fue rechazada siquiera para trasplante. La valoraron para trasplante y los cirujanos dijeron, no podemos siquiera entrar a sacar el corazón para poner otro, o sea, directamente desahuciado. Y sin embargo, bueno, con estas cuestiones vamos dando solución. O sea que existen estas cosas que están fuera de los scores y que hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué es el TAVI? Muchos de ustedes lo han visto, es una animación. Les digo, no nos queda nada, 1 minuto. La idea es, a través de cualquiera de los accesos, pero este que les muestro aquí es el más común, es llevar una válvula cosida en un stent para que reemplace esto, que es la válvula nativa del paciente, que está llena de calcio, que está toda restrictiva y que no se abre. La idea es acceder por una vía arterial o transapical, también podemos hacer. La idea es ir hasta el ventrículo, inicialmente abrirnos espacio con un balón para poder hacer el tratamiento más tranquilo y más controlado. Esto abre un poco las comisuras, disminuye un poco la estenosis aórtica, nos da un poquito más de tiempo a la hora del posicionamiento de la válvula, que es una cosa que debe hacerse con bastante precisión, les diría. Después, la idea es bastante sencilla y compartida con todas nuestras terapéuticas. La idea es llevar la válvula, que es un stent, hasta el lugar target, a donde lo queremos liberar. Esta que les muestro ahí es la válvula de Edwards, que les decía, que es balón expandible, que se hace bajo marcapaso rápido. Van a ver cómo tiembla el corazón, fantástico. Ponemos la válvula, a otra cosa nos fuimos. Después hay que controlar el acceso. Y quería mostrarles perdón mi ansiedad, les dejo para que veamos. Es un concepto que está bien, muchos pacientes les preguntan qué pasa con la válvula nativa. El concepto es eso, queda toda apretada a la vuelta de la válvula, como quedan apretadas las placas de colesterol, y esto es el stent por fuera y la válvula funcionando lo más perfectamente posible adentro. Y
ese es el paciente que les dije, esa es la válvula, se ve así en la vida real. Esta es la paciente que les presenté al principio, habíamos decidido TAVI, la llevamos ahí, ese es el posicionamiento. Nos fijamos que los 3 senos coincidan porque se supone que el anillo está ahí. Una vez que estamos contentos con el lugar donde tenemos la válvula, hacemos eso que vimos, un marcapaseo rápido, y la implantamos a la válvula como si fuese un stent. Abrimos el balón, se ancla en el tejido nativo y se hace el control para ver cómo ha quedado, en este caso perfectamente. Fíjense si quieren que esta mujer, no lo dijimos, pero fíjense que tiene una aorta, si no en porcelana, muy cerca de estable. Bueno, la idea de esta charla era transmitirles 3 conceptos. Una, que el reemplazo valvular aórtico es una opción para los pacientes. Les diría que en nuestro medio todavía debiéramos hablar de pacientes al menos de alto riesgo, intermedios, en algunos, sobre todo cuando se asocia a una edad avanzada. La indicación sin duda se está expandiendo, eso es lo que vimos, empezamos con futilidad y hoy estamos negociando con pacientes de bajo riesgo. Hay muchas cosas que demostrar todavía que sean comparables a largo plazo y que es un procedimiento que no está exento de complicaciones, que gracias a Dios hemos ido aprendiendo de ellas en esta corta historia, no tiene 20 años todavía, y hemos ido mejorando los dispositivos y las técnicas para evitar las complicaciones y minimizarlas, lo que nos ha permitido ir siendo más efectivos en los pacientes de menor riesgo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en el tintero? Yo tengo una pregunta, para Nico en realidad. Tiempo de seguimiento en pacientes que sean o moderados asintomáticos o severos pero asintomáticos, ¿cada cuánto eco? ¿Anual si aparece síntomas? En moderados se sigue cada año, digamos, algo que tenemos factor de alto riesgo. Si tenés un paciente severo se sigue cada 6 meses, porque lo que vos buscás es la progresión, digamos, la aparición de síntomas o la progresión ecocardiográfica. Sí, después de evaluar si tenemos un factor adicional. Y la lipopía igual, aunque buscaba otros factores como por ejemplo dilatación de la aorta, es decir, no es solo la indicación de cirugía basada solo en la válvula, sino también tiene que ver con la aorta. Sí, hay factores de riesgo como los antecedentes familiares, de retame temprano, de disección y de muerte súbita, para decidir una bicopía o reemplazarla antes de que esté tan segura. Contraindicaciones de TAVI. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Los scores van a empezar a ser, si la tendencia es esta y seguimos avanzando a bajo riesgo y demostrando ser competitivos, va a empezar a existir un concepto de alto riesgo para TAVI. ¿Y cuándo es un paciente de alto riesgo para TAVI? La bicúspide de la era. Los nuevos dispositivos están andando bastante bien, pero la calcificación extensiva del tracto de salida y excesiva de la válvula en aortas que son muy horizontales son realmente desafiantes para dejar buenos resultados con los dispositivos actuales. Entonces, si uno combina anatomías complejas con pacientes de riesgo intermedio, y quizás ese debiera ir a cirugía. De todas maneras, digamos, cuando es de alto riesgo para nosotros, probablemente es de alto riesgo para la cirugía, pero si el cirujano está preparado al escenario, puede quizás incluso hasta reemplazar ese pedazo de aorta que hace falta para dejar una válvula en mejor situación de lo que haría un stent ahí. ¿Y hay algo de mismatch con el TAVI o haciendo la stent previa? Existe el mismatch, es mucho menos frecuente. Diría que ronda alrededor del 20% y tiene que ver básicamente con mala selección de los dispositivos. O sea, si como es un stent y la gran mayoría son autos expandibles, vos podés ser agresivo en decir, bueno, voy a poner una válvula más grande, pero tu anillo es así. O
O sea, una válvula más grande lo que va a hacer es ocupar más espacio y dejar gradientes más altos y situaciones más altas. Ese es un concepto que lo fuimos viendo en el camino, del cual se aprendió y se está volviendo para atrás. Y incluso hay ciertos de esos dispositivos que se jactan de que tienen menor tasa de mismatch por tener las válvulas no a nivel del anillo, como hacemos los cirujanos las otras válvulas, sino por tener una configuración supranular resuelta. Adolfo, ¿y la insuficiencia aórtica? La insuficiencia aórtica y el TAVI. Bueno, hay válvulas dedicadas particularmente para eso, o sea, se puede tratar. Normalmente la combinación de la insuficiencia aórtica es un anillo muy grande, entonces necesitas válvulas más grandes y estas estaban todas pensadas para estenosis aórtica, entonces no lo son. Pero la válvula de Edwards se puede expandir hasta un anillo de 1000, te diría que cubre el 50 o el 60% de las insuficiencias aórticas, y existen válvulas en desarrollo. La Gina Valve es una de ellas, que tiene un mecanismo de fijación activo, porque ese es el problema. Fácilmente se fija el estén en el calcio, pero cuando no hay calcio, digamos, y hay insuficiencia, no se fija tan fácilmente. Entonces tienes un mecanismo de fijación activo, y ya existe este concepto de reemplazo valvular aórtico para la insuficiencia aórtica pura. Si tenés doble lesión. No, si tenés doble lesión es como considerada como estenosis, o sea, no, para nosotros ni para los cirujanos cambia nada. El problema es la insuficiencia aórtica pura porque no tiene calcio. La salvedad natural es TAVI y sospecha de endocarditis. No es cierto. O sea, si hay sospecha de endocarditis, que podría ser una de las causas de insuficiencia aórtica, no hay que hacer porque agravamos el cuadro, ponemos un caldo de cultivo ahí mayor. That's it. Bueno, muchas gracias por la atención, que ha sido bastante buena, no se ha dormido nadie. Primero que nada, ustedes